Estamos en el yacimiento arqueológico de Bayana, en Pechina, y aquí es donde comenzó todo. Aquí está localizado el primer taller, la primera alfarería donde se fabricó cerámica vidriada en Al-Ándalus, en la península ibérica en época medieval. Lo ubicaron en un lugar estratégico porque los recursos los tienen muy cerca, tanto lo que son los recursos del barro, la arcilla, como los mineros. Este proyecto de investigación se llama Hantan, Transferencia Tecnológica de la Cerámica Vidriada de Andalucía, y ha sido financiado con ayuda a actividades de transferencia de conocimiento de la Junta de Andalucía. Una de las partes del proyecto es sobre todo localizar las minas que están utilizando las diferentes alfarerías que trabajan en la zona, ¿no? Sobre todo desde el punto artesano. Entonces inicialmente lo que se ha comenzado utilizando los sistemas de información geográfica, los SIG, es el tema de geolocalizar esas minas, que muchas de ellas no están ahora mismo en explotación o no se conoce, con los relatos antiguos que hemos conseguido recuperar de los artesanos. En el proyecto de investigación Hantan, pues tenemos dos hipótesis, porque la tierra de Almería es muy rica en minerales. Una, que traían sobre todo el plomo, que lo necesitaban para fabricar el vidriado, ¿no? Mezclado con el cuarzo, que lo podían traer de Sierra La Milla, que está hacia el norte, y la otra hipótesis es que la trajeran de Sierra Gádor, que la tenemos aquí. La prospección arqueológica es una actividad que se hace programada. Previamente se hace toda una actividad de documentación de la zona que se quiere investigar y documentación basada en mapas de todo tipo, mapas geológicos, mapas históricos, análisis de la toponimia, de los nombres del lugar, basada en fuentes orales también, fuentes escritas. Entonces, los estudios de carácter diacrónico, en los estudios de la ocupación de una región amplia, pero además a lo largo de mucho tiempo, no solo de un periodo determinado, sino de varios, tienen ese gran interés para la sociedad porque se les devuelve, digamos, a la sociedad toda esa información que se va captando de qué hay en una zona, qué recursos hay, cómo los pudieron aprovechar, y eso les va devolviendo también la historia a esa comarca. En muchas ocasiones se trata de una historia que simplemente, pues está olvidada, está ahí latente y solo hace falta buscar esa documentación necesaria. En ese sentido ha sido muy importante a partir del 16, ¿no? Que es cuando se produce la conquista del Reino de Granada y en concreto de la zona de Almería. Ha sido muy importante, como decía, primero una documentación suelta en la que hemos ido trabajando sobre todo las concesiones que se hacen de explotaciones de recursos mineros a determinados personajes de la élite que se les permite o se les conceden una serie de mercedes, de privilegios para que puedan explotar minas que están relacionadas, ¿no? con esa actividad alfarera. Y por otra parte, otra de las fuentes fundamentales han sido los libros de apeo y poblamiento que se hacen a partir o a finales del siglo XVI y que nos proporcionan una información muy valiosa sobre la población, los recursos,
incluso la reorganización, ¿no?, del tejido productivo dentro de o en estos espacios en los que estamos llevando a cabo nuestro trabajo. A partir de ahí, el siglo XVII, pues nos encontramos con un vacío importante. No obstante, contamos con, pues, por ejemplo, ya en el XVIII con el catastro de Ensenada, con otra serie de fuentes documentales que son muy útiles para la labor que nosotros estamos realizando, y llegamos pues prácticamente como desde el punto de vista del historiador hasta antes de ayer, ¿no?, porque estamos trabajando también con censos de población, de votación, para ir viendo o ir entresacando, ¿no?, esa huella de la alfarería. Y sobre todo también el proyecto tiene una faceta humana, ¿no?, que son esos alfareros, que muchas veces ponemos mucho el acento en la producción y no nos fijamos tanto en las manos que moldean, ¿no? También el proyecto busca recuperar nuestro patrimonio cultural inmaterial para que no se pierda, salvaguardarlo desde esa perspectiva claramente multidisciplinar en la que los alfareros almerienses han tenido un papel activo, transmitiendo su conocimiento, que a su vez se ha ido transmitiendo de generación en generación. Han hecho tanto réplicas de cerámica andalusíes como de cerámica tradicional almeriense, reproduciendo formas, diseños, colores, técnicas, esa cocción tradicional en el horno árabe. Y así entendemos mejor cómo enfrentaba el alfarero medieval la producción cerámica, los problemas que tenía a la hora de enjornar, de colocar esa cerámica dentro del horno, de controlar la temperatura durante la cocción. Todo ello nos ayuda a entender nuestro pasado medieval andalusí y a conectarlo con nuestro presente y con nuestra identidad. Yo estoy empezando, he cogido con algunas tierras de aquí de Sorba, que pues, he cogido la que siempre se ha usado, la blanca, y luego ya también me he ido por cercanía a otras tierras que veo también blancas, porque claro, yo más o menos estudiando así, veo que nadie coge de una cantera sola, por lo que veo. Digo, bueno, voy a coger otras tierras y probar por unas 3 tierras. La participación del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra consiste en analizar elementos minoritarios a través de técnicas de ablación láser, a través de los cuales queremos determinar el origen de los vidriados que estamos estudiando. En este caso, los vidriados se componen de un material hecho de plomo, y lo que realizamos en este instituto es análisis de las razones isotópicas de plomo. Estas razones isotópicas de plomo son únicas de los materiales que se utilizaron para hacer estos vidriados, y a partir de esas razones isotópicas determinamos el origen de dónde extraían esos recursos minerales. Además, analizamos la parte de la arcilla sobre la cual se hacían los vidriados, para saber con más detalle de dónde provenían. Eso es que había los colores, los 3 principales colores eran de aquí de Níjar, que era el morado, el verde y el amarillo, que es el ocre. El azul se compraba. La cerámica que yo trabajo es monococción. El proceso es, tú haces el cacharro, luego lo repasas, lo terminas en el torno, le das un engobe blanco a base de kaolín, un kaolín que cuece a 1000 grados, que no es kaolín puro, y una vez que está seco ya le das los colores, que son óxidos. Nosotros tenemos 4 colores nada más: amarillo, marrón, verde y azul. Amarillo hierro, óxido de hierro, verde óxido de cobre, marrón óxido de manganeso y el azul óxido de cobalto. Y luego lo que hacemos, le damos un esmalte transparente y lo cocemos y ya está. Esos son todos los materiales que llevamos.
aunque se ha hecho durante el siglo XX y el siglo XVIII y XIX-XX pues, de forma abundante, yo no veo que sea tan fácil porque tienes que tener un control del horno muy grande y tener un horno bien controlado. El barniz se sacaba de unas minas que tenemos aquí en Pesca de Huebro, y eso ya se molía en unos molinos que había aquí y eso no se le echaba ningún producto. Más que era cuando se echaba al pilón ese, a la vidriera, en esa vidriera donde se echaban esas mezclas. Entonces eso cuando se hacía, se iban pasando las piezas por eso, y entonces se ponían al sol y una vez que estaban secos, directamente al horno. En los esmaltes yo me creía que se engobaban las piezas, he visto que no, que era el mismo esmalte, era el que se le coloreaba y era el que daba color a la arcilla. Bueno, tendré que verlo porque claro, tiene que haber una base blanca, una arcilla blanca para que te dé, por ejemplo, un color verde, pues si una arcilla rojiza te va a dar un color negro. Entonces pues aquí tengo que buscar bien lo que es la base para que sea una base blanca para que me den los verdes. Bueno, la idea es que, aunque nos puede parecer que las cosas no cambian, ¿no? Pero con el tiempo los métodos de producción, las estrategias dependen de los materiales que tenían, de su conocimiento de los materiales, de sus posibilidades de purificarlos, etc., ¿no? Entonces ellos, claro, en cada momento de la historia pues tienen los materiales a su disposición que tienen, los pueden purificar con más o menos capacidad dependiendo de sus conocimientos técnicos y empíricos, y entonces lo que puedes observar cuando analizas y estudias estos materiales es cómo lo estaban haciendo, ¿no? Y evidentemente todo esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, con lo cual podemos saber cómo lo hacían en el siglo IX en Pechina, cómo lo hacían en el siglo X, ver las diferencias de cómo lo hacían en la misma época en Málaga o en Córdoba o en otros sitios. Esta excavación arqueológica pues, se llevó a cabo a finales de los años 80 en un proyecto de investigación de Manuel Acien y los arqueólogos que fue Paco Castillo y Rafael Martínez. Ellos detectaron ahí el resto de las dependencias del Alfar, lo que pasa que había una rotura contemporánea que no permitió documentarlo en extensión, pero ahí apareció el horno, parte del horno donde cocían lo que es la cerámica. Y este taller estuvo en funcionamiento muy poco tiempo porque Pechina, bueno, Bayana, la ciudad medieval, pronto creció y entonces la zona alfarera se trasladó unos metros más al norte y aquí se construyó un barrio de viviendas también con sus tiendas, con un urbanismo islámico plenamente bien planificado, con sus calles. Y para construir los muros de esas viviendas, que bueno, aquí podemos ver en el yacimiento lo que son los cimientos, aparecían escorias de ese proceso que estaban llevando a cabo en este horno de calcinación del mineral. Pues todo lo que les sobraba, esas escorias, lo utilizaron también junto con otras piedras para construir los cimientos y los muros de este barrio. Y los talleres pues se trasladaron un poco más al norte y allí estuvieron funcionando hasta final de época califal. Lo que estamos haciendo es sobre todo con ese SIG realizar una serie de mapas con el fin de localizar las alfarerías que tenemos, con esos hornos antiguos, con esos hornos tradicionales, con los relatos que hemos tenido y localizar esas minas dentro del sistema de la zona que se está estudiando. Uno, para ver su posición geológica o georreferenciada y luego posteriormente para ver las diferentes vías de comunicación, las diferentes vías que se están llevando a cabo, esta alfarería, para ver los circuitos comerciales que pueda haber, incluso matizar qué distancias tienen que recorrer estas personas de un punto a otro para obtener ese mineral o esos materiales que luego eran utilizados en la cerámica. Bueno, es muy interesante este proyecto, ¿no? por poder tener la experiencia, ¿no? De alfareros que están trabajando y que en pocos años parece que se va a perder, ¿no? Todo su conocimiento. Entonces,
saber cómo ellos estaban trabajando. Es seguro que no estaban trabajando como en el siglo X, XI, XIII, pero sí como el siglo XIX seguramente, ¿no? Y XVIII, y entonces, aunque sea más reciente, también es un conocimiento que si no vamos a perder. Es un campo apasionante, pero que necesita de gente con formaciones muy diferentes, ¿no? Es un proyecto de transferencia de conocimiento, un proyecto colaborativo, multidisciplinar, en el que han participado alfareros almerienses de los 4 centros de cerámica tradicional que aún perviven, que aún están activos en la provincia de Almería: Sorbas, Níjar, Albox y El Avia. Y también una serie de investigadores de diferentes instituciones, principalmente de la Universidad de Almería. Hay especialistas en historia, arqueología, geología y física. En mi caso, yo me dedico efectivamente a arqueometalurgia, concretamente, bueno, de otro periodo histórico, pero bueno, esta metodología se puede usar para todo tipo de periodos y, por supuesto, pues se caracterizan minerales, metales, es decir, tanto aleaciones como escoria y todo tipo de residuos derivados de la metalurgia. Bueno, estamos aquí para utilizar un detector portátil de fluorescencia de rayos X que permite tomar análisis, realizar análisis directamente en campo. En este caso, en el uso concreto para este proyecto es para caracterizar los minerales que se utilizaban para realizar los vidriados de la cerámica medieval. Entonces se trata un poco de caracterizar elementalmente cómo eran y cruzar los datos con la cerámica que ya conocemos. ¿Por qué Hantam? En época medieval, Hantam era uno de los nombres que se usaba para el vidriado en Al-Ándalus, y lo sabemos gracias a las fuentes escritas árabes. Como objetivo, Hantam busca conectar el pasado andalusí con el presente y entender cómo se producía la cerámica vidriada en época andalusí y cómo ha ido evolucionando, cuáles han sido los cambios y por qué hasta el presente, ¿no? Hasta la segunda mitad del siglo XX, que es cuando se dejó de utilizarse el vidriado de plomo. También busca recuperar el patrimonio cultural inmaterial, en este caso pues de época andalusí, desde una perspectiva multidisciplinar. Muchas veces no se aprende con lo que va a venir después, estudiando. Muchas veces también yo estoy aprendiendo con lo que hay hacia atrás, mucho, la verdad.